Pero antes vamos a pedir a los niños que pasen a su clase bíblica con los maestros de la Biblia. Ellos tienen su iglesia de niños y vamos a pedirles que ellos pasen. Y mientras ellos están pasando, queremos pedirle al hermano Ismael que le esté pasando también aquí para compartirnos la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ismael. Él está sirviendo en la alabanza, en la oración. Ya va a estar a cargo de los miércoles también. Ya prácticamente está a cargo del grupo de hombres de los miércoles. Después de 12 años ya le pasé la pelota acá a Ismael. Así que, y vamos a abrir grupos en casas también. Prepárese. Si usted quiere que hagamos un grupo, conexión, una casa luz, un grupo donde hay un testimonio de fe de la palabra de Dios y muchos puedan recibir a Cristo, usted avísenos, contacte a la pastora para que lo pongamos en la lista. Vienen cosas nuevas este año. Muy bien, gracias Ismael por estar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Ismael, por todo lo que estás haciendo en su vida y a través de su vida, Señor. Gracias. Lo bendecimos, te agradecemos y declaramos que hoy también lo estarás usando como tantas veces para traernos una palabra tuya para cada uno de nosotros que estamos recibiendo, ya sea online o presencial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos otra vez aquí contentos, agradecidos con el Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí y Él ha sido bueno. Siempre lo he dicho cuando empiezo una palabra para compartir. El Señor ha sido bueno, Él ha sido fiel y todos lo podemos atestiguar. Todos podemos decir que Él es bueno. Aleluya. No es su palabra para siempre, es su misericordia. Para siempre su misericordia. Y si estamos aquí es porque estamos dispuestos a recibir, a escuchar de la palabra de Dios. Amén. 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 Pues vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este tiempo, que Él sea el que hable a nuestros corazones y que todas las demás voces sean acalladas y que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Y si ustedes recuerdan, hemos estado viendo, claro, yo sé que recuerdan, hemos estado viendo ¿qué? Las iglesias de Apocalipsis. Y finalmente llegamos a la última. Llegamos a la última de las iglesias. Y por ahí no han escuchado, no han tenido la oportunidad de escuchar los primeros mensajes, los 6 primeros, pues ahí lo puede buscar en la página de la iglesia. Y esa ha sido una línea. El Señor siempre nos da una palabra para que podamos vivirla el día de hoy. La palabra es fresca, la palabra de Dios es fresca. Y la palabra a las iglesias de Asia es más fresca que nunca hoy en día, como toda la palabra. Amén. Todo es fresco. Sí. Hemos visto que las iglesias de Asia representan, por supuesto, el estado espiritual de todos nosotros, de todas las iglesias, de la iglesia invisible de Dios. La iglesia que está visible a los ojos de Dios. Tal vez tú y yo no podemos ver como Dios ve, por supuesto. Porque Jehová no mira como el hombre mira, dice su palabra, ¿verdad? Cuando él vio a David, cuando Dios se fijó en este pequeño, ni siquiera era un hombre todavía formado, era un niño, era un adolescente, pero Dios había visto algo en él. Dios había visto que él era capaz, pero más que capaz, había visto el corazón de David. Así es como Dios ve a cada uno de nosotros, ve en lo profundo. Y hemos visto en otras introducciones de Jesús a las 7 iglesias, dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que penetra hasta lo más profundo de la iglesia y observa a cada uno de los que estamos aquí. Y eso, para muchos, es de cuidado, para otros es consuelo, pero debe ser consuelo. Debe ser consuelo para todos nosotros saber que Dios sabe mi proceso y mi estado espiritual hoy. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos. Amén. La voluntad de Dios es que avancemos. Amén. La voluntad de Dios es que dejemos si hay un camino equivocado en nuestras vidas, porque Jesús lo dijo claro a las 7 iglesias: yo te hago una reprensión, yo te llamo a que regreses,
Yo te aviso y te aconsejo a que hagas esto o hagas el otro. Entonces, eso es un aliciente para nosotros. El mensaje pasado hablamos sobre Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera. Es la iglesia que el Señor nos va a tomar para sí mismo. Si tú quieres ser el varón, la mujer que desea ser arrebatado para el Señor, fíjate en cualidades de la iglesia de Filadelfia. Ve lo que hacían. Ve hasta qué punto soportaron la prueba. Ve que estaban dispuestos a hacer para agradar a Dios. A pesar de las circunstancias, porque ellos vivían en un contexto difícil. La iglesia en cada tiempo de la historia vive un tiempo difícil. ¿Se imaginan a la iglesia en el tiempo de Roma, cuando estaba naciendo y los emperadores se abalanzaron contra ella para desaparecerla? Pero no desapareció la iglesia, no desapareció. Los hombres de Dios estaban dispuestos a dar su vida. Amén. Y la iglesia fiel y verdadera está dispuesta a dar su vida por el evangelio. Está dispuesta. A muchos hombres los pusieron en el Coliseo, y mujeres y niños de ellos, y los leones arrasaron con muchos de ellos. Una vez yo recuerdo mucho que le pregunté a un tío mío, pastor, y hablando con él, todavía no conocía, estaba yo aprendiendo mucho, y hablando con él le pregunté, tío, ¿es la voluntad de Dios que a veces sus hijos mueran de esa manera? Una manera dura, difícil, porque es una pregunta que nos podemos traer todos. Pero Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, y su plan es más grande. Tenemos que pasar por pruebas. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Soportarás la prueba? ¿Estarás fortalecido en Dios para pasar aquello y no negar a Jesús? Y la iglesia fiel y verdadera es una que no lo niega, es una que permanece, es una que a pesar de la persecución sigue adelante. Y ahora vamos a hablar. Yo me hubiera gustado cerrar con Filadelfia, pero quería llevar el orden que llevaba la ruta mensajera, porque si ustedes ven, las iglesias están, ¿por qué en ese orden? ¿Por qué hasta el último la Odisea? Porque sigue una ruta, la que yo había mencionado, es la ruta del mensajero, más cercano a Patmos, y la más lejana de Patmos era la Odisea. Entonces quería seguir ese camino. Y la iglesia de hoy, si tienes en qué apuntar, es una iglesia que muestra una enfermedad espiritual, una enfermedad que se ha apoderado en muchas áreas del pueblo de Dios, y eso es lo que quiero que veamos y aprendamos el día de hoy. Así que vamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos des la palabra, que nos des el entendimiento para entender, escuchar y poner en práctica tu palabra. Que podamos, Señor, llevar a cabo lo que tú nos quieres decir. Que tú, Señor, nos has aconsejado a llevar una vida que te agrade, a dejar cosas que te han desagradado y a poder ser verdaderos portadores de tu palabra, verdaderos portadores del misterio de la piedad, Señor, como está escrito. Así que en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Y aquí Dios, Jesús, se estaba revelando, como ya se había revelado a Juan, y le había dicho sus cualidades. Ni siquiera se las había dicho, las había visto. Juan había atestiguado de lo que vio y oyó, y Jesús le dijo: escribe y atestigua lo que vas a ver, lo que estás a punto de oír, y escríbelo y no lo veles. Es decir, Apocalipsis es tan relevante hoy como lo fue antes, y hoy es aún mucho más. Apocalipsis es muy relevante en tu vida, no en la vida de la iglesia. No lo tomes como un mensaje general, tómalo como un mensaje individual y personal. Es relevante para ti,
es relevante hoy. Y Juan pudo ver toda la visión de Jesús completa. Juan, que estaba ahí en Patmos después de haber padecido. Recuerda que todos los discípulos padecieron por causa del nombre de Jesús. Juan no fue la excepción, pero Dios lo preservó para que él muriera por causas naturales, porque se extendió su misericordia de esa manera para con él. Entonces Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu vida, diferente al de tu hermano, pero tenemos un mismo propósito. El propósito es predicar el Evangelio. El propósito es llevar la palabra. El propósito es dar a conocer la revelación. ¿Por qué revelación? Porque Apocalipsis estaba velado, pero tuvo que venir el que poseía la sabiduría y el conocimiento para revelar lo que estaba oculto, lo que estaba detrás de la cortina, un misterio. ¿Quién iba a saber cómo iba a acabar la historia de la humanidad? Nadie. Tenía que venir Dios mismo en Jesús. Tenía que bajar la revelación del cielo y tenía que dársela a un discípulo de Jesús. Y se la dio a Juan. Dios le dio ese privilegio. Y Juan la envió a las 7 iglesias. Y hoy la tenemos aquí. 2000 y tantos años está aquí con nosotros. La has leído, lo has escuchado de alguien más. Y tal vez tú también has dicho algo sobre Apocalipsis. Apocalipsis es un libro para meterse en él. No es un libro para relegar. No es un libro para relegar. Es un libro para tenerlo presente. Y aquí Jesús se revela a Juan. ¿De qué manera? Recuerda que cada vez que Jesús da una introducción es porque tiene que ver con el estado espiritual de la iglesia. Si Él muestra ciertas cualidades, si Jesús muestra una cualidad, es porque va a contrastar con el estado espiritual de la iglesia de la que va a hablar. Si Jesús dice, y aquí lo vamos a ver, vamos a empezar a leer el del verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea era una iglesia situada en una ciudad también con comercio creciente, como habíamos visto ejemplos en otras. Comercio creciente, lo que más ellos comercializaban era la lana negra, fina, brillosa. Y como ellos estaban en una ruta importante de Roma, su seguridad económica estaba asegurada. Es como mencionar cualquier ciudad que tú quieras que se encuentre una ruta de comercio. Si nosotros mencionamos aquí en México, pues podemos mencionar muchas ciudades que se encuentran en esa ruta. La misma Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, que por su zona son privilegiadas. Siempre va a haber comercio, siempre va a haber gente transitando, y la Odisea era una de ellas. De tal manera que sus pobladores tenían seguro lo que comercializaban, porque sabía que lo iban a vender, porque ellos sabían que no iban a padecer en esa área. ¿Te acuerdas de la iglesia pobre? Ellos eran un caso diferente, pero la Odisea no era ese caso. Otro contexto histórico es que la iglesia de la Odisea estaba en medio de una ciudad que se llamaba Hierápolis, y contactaba con tuberías para mandarles agua a la ciudad de la Odisea. De tal manera que del norte y del sur, de dos ciudades, bajaba agua caliente, es decir, aguas termales, y del otro lado bajaba agua fresca. La ciudad de Toluca recibe todavía agua fresca. ¿De dónde? De la montaña, del Nevado de Toluca principalmente, y de otras zonas, pero en esencia es eso. Entonces, cuando las aguas llegaban a la ciudad de la Odisea, ya no era la frescura del pueblo del norte, ya no era lo caliente del pueblo del sur, de Hierápolis, de las aguas minerales, de las aguas termales, sino que llegaba. ¿De qué forma creen que llegaba? Tibia. Ya no llegaba ni de una ni de otra. Jesús es tan cuidadoso en dar un ejemplo y una analogía
que antes de hablarte se da cuenta de tu contexto. Antes de hablarte se da cuenta de lo que estás viviendo. Antes de hablarte, Él se fija en tus pruebas. Antes de hablarte se fija en dónde estás poniendo la mirada y los ojos. Para atraer tu atención, tomarlo y decirte, mira, tú estás sentado en este lugar. Tú crees que estás sentado aquí. Tú crees que posees esto por la actividad que realizas. Pero ¿sabes qué? No es así. No es así. No te engañes. Tengo que venir yo a decirte y lo hago porque te amo. Y así entonces le empezó a hablar a la Odisea. He aquí el amén, le dice. El amén. Recuerda, todas las cualidades de Jesús es porque las va a contrastar con las necesidades de la Odisea, como de las otras iglesias. El amén. ¿Qué quiere decir el amén? El amén es aquel que es verdad. Jesús es el amén. Es aquel que es verdad y aquel que es sí a todas las promesas de Dios. Aquel que está firme. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así es, así sea. Lo que estás diciendo es correcto. Yo lo afirmo. Escuchas una palabra de Dios, escuchas una palabra que se está predicando y dices amén. Esto es así. Ese es el significado, y Jesús es el amén. Es decir, en Él se cumple la palabra del Antiguo Testamento de Dios. En Él se cumple la palabra eterna de Dios, y Él está aquí para afirmar y decir amén a las promesas de Dios. Amén a lo que Él va a decir. Y amén dando aprobación a lo que se está a punto de decir. Y Él le dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y Jesús es el primogénito de los muertos. Jesús es el primogénito de la creación. A través de Él se ha creado todas las cosas. A través de Él fue hecho todo. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Dios ha establecido, en Jesús se cumple. Es porque iba a contrastar algo que la Odisea no iba a tener. No iba a tener una cualidad de fidelidad, no tenía una cualidad de ser verdadero. Pero la iglesia de Dios debe de ser verdadera. Amén. La iglesia de Dios debe ser fiel. Amén. Y lo habíamos visto, que la iglesia es columna, y debe de ser columna y baluarte de la verdad. Es una columna, y si se cae la columna, se cae todo. El edificio va para abajo. El edificio no puede sostenerse. El evangelio de Dios no se puede sostener si no predicas la verdad. El evangelio de Dios no puede avanzar si no se predica la verdad. Muchas religiones han intentado hacerlo y muchas prevalecen, pero hay puntos de quiebre de esas religiones. Muchas han desaparecido. Otras han existido desde hace tantos años y siguen, y otras van a nacer, corrientes filosóficas y religiones, pero tienen un punto de quiebre y caen como los imperios caen. Solo Jesús y su palabra permanece. Amén. Solo Él permanece. Por eso tenemos tantas religiones, tantas sectas, tantas cosas que a la luz de la palabra de Dios no soportan un juicio correcto contra la palabra de Dios, porque son dogmas, y el hombre es especialista en hacer dogmas. Pero Jesús llegó para ser fiel y verdadero. Jesús llegó para darnos palabras de vida. Y aquí quiero que me acompañes a 1 de Juan, capítulo 2. Verso 15. Y la palabra aquí dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pon atención a lo que Jesús le había dicho ya a sus discípulos y lo que los discípulos, en este caso Juan, estaba diciéndole a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo lo mismo a la Odisea y le empieza a reprochar y a decir primeramente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Jesús le estaba diciendo a la Odisea: decídete, ¿para dónde vas a ir? Decídete qué es lo que crees, porque yo he visto en ti que estás y no estás, que eres y que no eres al mismo tiempo. Y con Jesús no podemos ir a una manera 50-50. El hombre es calculador. El hombre por naturaleza calcula el terreno antes de avanzar. Los que más o menos son inteligentes, porque hay unos que se abalanzan y no saben ni a qué le tiran. Pero el hombre es calculador. Si le conviene hace, y si no le conviene no hace. Y aquí la Odisea se estaba apartando de su primer amor. Más bien ya se había apartado de su primer amor. Empezó a confiar en otras cosas. Empezó a confiar en la riqueza que le producía su ciudad, la ubicación de su ciudad, que le producía lo que ellos producían como textiles. Y ellos empezaron a absorber, la iglesia empezó a absorber en lo que los restos de los pobladores de la ciudad estaban inmersos. Si tú permites, si tú dejas que el amor al dinero te corrompa, lo va a hacer. Y lo va a hacer más temprano que tarde. Porque empieza poco a poco. Empieza primero diciendo: es que debo hacer esto, es que debo de trabajar. Y debemos de trabajar, por supuesto. Dice la palabra de Dios: el que no trabaja, que no coma. Pero fíjate, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Y ellos empezaron a desviarse, y es de poco a poco. Satanás tiene una de las estrategias probadas a través de los siglos, y si no las sabías, aquí está otra vez. Satanás entra poco a poco. No tiene la necesidad de pegarte de golpe, porque sabe que si te pega de golpe, tú vas a reaccionar muy fuerte. Vas a decir: no, esto no. Él empieza poco a poco. Y cuando te lleva a ese poco a poco, ya cuando te ve más débil, ahí sí, entra y te pega con todo. Pero es porque ya te debilitó. La iglesia de la Odisea se fue enfriando poco a poco. Su temperatura espiritual, lejos de ser una temperatura caliente que ardía por amor y celo de Dios y su palabra, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque se entretuvo, como dice Pablo, los negocios de esta vida. Dice la palabra de Dios: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Así que ellos empezaron a enredarse en sus negocios. Y Jesús le empieza a decir: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos tomamos o cosas frías o cosas calientes. Es muy raro beber algo tibio. Algo tibio no se puede disfrutar. El café o lo tomas caliente o lo tomas frío, siendo frappuccino. El agua, para quitar la sed, debe de ser fría, de preferencia fría. Pero algo tibio produce náuseas. Prueba algo tibio que estás acostumbrado a tomarlo caliente o a tomarlo frío, y lo que va a hacer es sacarlo, escupirlo, desecharlo, porque no hay deleite en la tibieza. No hay deleite en lo tibio. Ninguna relación humana, hasta nosotros como humanos, despreciamos la tibieza. Nosotros como humanos despreciamos que alguien sea tibio con nosotros. Si tu jefe es tibio contigo, si tus hijos son tibios contigo, si tu cónyuge es tibio contigo, si alguien es tibio contigo, no te vas a ver a nada, lo vas a despreciar. Y así como tú no quieres una relación de tibieza, así también tú debes de ser caliente
o frío, pero de preferencia caliente para algo. No debes de ser tibio. La tibieza se desecha. Y la palabra de Dios nos habla de temperaturas espirituales. Siempre. O estás a la derecha, a la diestra de Dios, o estás a la izquierda, apartado de Dios y en frialdad. Y la tibieza se menciona aquí en Apocalipsis 3:17. Los tibios los desechará Dios. No hay lugar para un tibio en el reino de los cielos. Todos los que dieron su vida a través del tiempo, ¿la dieron porque eran tibios? No. ¿La dieron porque eran fríos? No. La dieron porque había un calor en su corazón. Y hemos estado viendo como iglesia, en el libro del Espíritu Santo, guiando a la iglesia local, el evangelismo. El evangelismo. Para tú ser luz a otros, debe haber en ti una pasión. Y hablamos de la pasión por las almas. ¿Y de dónde proviene esa pasión por las almas? Viene en esencia de Jesús y su caminar en la tierra, que normalmente muchos le conocen como la pasión de Jesús, la pasión de Cristo. ¿Por qué la pasión? Porque era lo que Él deseaba hacer. Lo vivió, lo sufrió, le tomó todo el sabor, por así decirlo, a ese proceso difícil. En su humanidad Él dijo: Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo, sino lo que tú. Y Jesús le dijo: ve. Y Él dijo: voy. Y fue y caminó todo el proceso de horas antes de la crucifixión. Y dice la palabra de Dios que Él hizo todo eso por la alegría que estaba dispuesta frente a Él. Por eso soportó lo que soportó. Si tú quieres soportar en la vida cristiana las pruebas que vengan, debes de ver con esperanza lo que te espera. Amén. Debes de esperar lo de Dios. Debes de recibir por fe desde ahora lo que Dios te ha prometido. Porque si pierdes la vista de eso, no vas a soportar. No vamos a soportar. Debemos de poner la mirada, como dice la palabra, en Cristo. Y Jesús puso la mirada en la retribución que iba a obtener. La alegría, el gozo de verte a ti y a mí aquí. Aleluya. La alegría y el gozo de verte a ti siendo un apasionado por las almas, para que continuáramos su obra en la tierra. Amén. Ese es el deseo de Dios. Él ya lo había visto. Él ha visto a todas las personas y las vio en ese momento y dijo: voy a ir. Soy humano, pero también he descendido del cielo. Y sí, me duele. Sí, me siento atemorizado tal vez, porque así estuve en el jardín, llorando hasta gotas de sangre, por lo que sentía en ese momento. Se sentía morir. Pero dice la palabra de Dios que vinieron ángeles, descendieron y le ministraron. Aleluya. Porque era necesario. Cuando tú estás pasando un proceso o viene una prueba y es el momento de enfrentarla, ten por seguro que ángeles ministradores, dice la palabra de Dios en Hebreos, van a descender y te van a consolar. Amén. No los vas a ver, pero los vas a sentir. O tal vez los puedas ver si Dios quiere. Los vas a ver. Y qué bonito, qué hermoso. Y aquí está el Espíritu de Dios. Y aquí está el ángel de Jehová. Y aquí están los ángeles de Dios, que si tú los pudieras ver, están sonriendo ahora. Aleluya. Sonríen por verte a ti, absorber de Dios, absorber de Jesús. Cuando tú tienes esa visión aquí, cuando tú tienes la esperanza firme delante, puedes resistir. Amén. Por eso los discípulos resistieron. Por eso los discípulos hicieron lo que hicieron. No murieron porque pues a ver qué va a ser del futuro. Ellos sabían que al morir iban a estar con Cristo. Amén. Y tú y yo debemos de tener esa certeza. Aleluya. Si hoy tú no tienes una certeza de dónde vas a pasar la eternidad, hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Amén. Si tú dices: no sé, me siento incómodo, me siento raro, me siento intranquilo, ¿qué tal si no? La palabra de Dios dice que el Espíritu nos da testimonio de nuestra salvación. Entonces debemos de estar apercibidos de eso. Y Jesús
empezó a reprocharle a la iglesia de la Odisea: te has desviado, has puesto tu confianza en otra cosa. Recuerda a David, en un día él fue tentado y él accedió a contar el pueblo de Israel, a contar los escuadrones de Israel y contar las multitudes. Y él empezó a contarlos y mandó a su general de primera línea: cuéntalos a todos, cuéntamelos a todos. Y por ahí recibió palabras de: ¿por qué haces esto, rey? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te empuja a hacer esto? Las naciones cuentan a sus ejércitos para ver si pueden hacerle frente a otro reino, o a ver si no, y a ver si mejor pueden concertar la paz. Pero los reinos del mundo no tenían al Dios de Israel que tenía David. Aleluya. Los reinos del mundo no tenían al Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, dijo David cuando Goliat estaba tentando al pueblo. Pero David confió en lo que él tenía, las posesiones, el ejército, y lo contó a todos ellos. Después la palabra nos dice que Dios se molestó con David por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque no confiaron en la mano de Jehová. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Te acuerdas con cuántos les hizo frente al ejército opresor? No, la batalla no es del hombre, la batalla es de Dios. Amén. La batalla es de Jehová. Y Él pelea tus batallas. Él pelea en tu vida. Él pelea para que salgamos adelante. Y la Odisea ya no estaba confiando 100% en Dios, estaba confiando en sus posesiones materiales, estaba confiando en que era una ciudad próspera, era una ciudad con riqueza, era una ciudad donde no faltaba el comercio. Y le dice: porque tú dices en el verso 17: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tal vez no lo dijeron con sus bocas: soy rico, no tengo necesidad de Dios. No necesitas decirlo con tu boca. Si tú actúas con ese pensamiento, es como si se lo estuvieras gritando a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no hay necesidad de decir: soy un incrédulo. Estamos siendo incrédulos porque no estamos confiando en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Wow. Con nuestras acciones, con nuestros actos. No estamos confiando. Y aquí la iglesia de la Odisea estaba gritando: yo soy rico, no necesitamos del Dios vivo. Confío en mi trabajo, confío en mi destreza y habilidad, porque la gente viene y la gente compra lo que yo hago. ¿De qué voy a tener necesidad? Y no sabes, le dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Adjetivos fuertes, adjetivos fuertes. Pero Jesús sabe tratar con su pueblo. Él sabe hablarle a su pueblo. Y le dijo estos adjetivos a la Odisea: tú crees que eres rica, pero ¿sabes qué? Eres pobre. Tú crees que ves, pero eres ciega. En la Odisea era un centro no solo comercial, era un centro también de médico, donde ellos habían desarrollado técnicas para la sanidad de la vista. Y hasta hoy en día tenemos las gotas de colirio. Todo viene de la naturaleza, y Dios ha provisto al hombre de la naturaleza para también que el hombre sea sano, sea saludable. Dios ha provisto cosas en la naturaleza. Y Dios había provisto a la Odisea del polvo frigio, que es para el colirio, con el que sana la vista. Entonces, ellos conocían que eran famosos por este polvo frigio. Ellos sabían que se vendía. Pero Jesús, usando su contexto, le dice: tú, el que vende a los demás para que vean, tú, el que aporta para que otros abran los ojos, tú eres un ciego. Wow. Contrasta su estado terrenal con su estado espiritual. ¿Hay algo, tal vez, en el que podamos contrastarnos hoy? ¿Cuál es tu estado terrenal? ¿Cuál es tu estado que puedes ver y palpar? Ver con tus ojos. Contrástalo con tu espiritual, a ver si es igual. Contrástalo. A ver si como
trabajas, a ver si cómo haces, a ver si cómo piensas, a ver si como uno es hábil en las cosas del día a día, también no somos para la obra de Dios, ¿o no? Wow. Contrastémoslo. Y le dice que es desventurado, que es una persona desventurada, una persona no bendecida, una persona que carece de la bendición de Dios. ¿Te imaginas estar ahí? Es difícil no estar bajo la protección de Dios. Wow. Es muy difícil. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya ni siquiera se compara que caigas en manos de Satanás. Es diferente. Y cuando tú eres un desventurado, la bendición de Dios no está ahí. Eres un miserable. ¿Qué es un miserable? Una persona sin valor. Ellos decían, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, yo tengo todo y nada me falta. Y Jesús le dice, no, eres un miserable, no tienes nada, no tienes valor, no está la gracia mía en tu vida, no está, en el momento presente no está, porque tú la has desechado. Y Gálatas 5:1 nos habla de eso. Vamos a Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Wow. Cuando tú dejas el mensaje de Cristo y te apartas de nuevo a confiar en otras cosas, estás desechando la gracia de Dios. Estás cayendo poco a poco de la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y la Odisea había dejado de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es miserable. Tú y yo éramos miserables en un tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él nos tuvo, ¿qué? Misericordia. Dios le dijo a su pueblo Israel ahí en Oseas, te amé por pura misericordia. Misericordia es amor a lo mísero, amor a lo miserable. Tú y yo éramos miserables, pero Él nos amó y nos dio valor. Su gracia nos dio valor e identidad. Lo que no te dio la herencia paternal, lo que no te dio tu valor intelectual, Dios te lo dio. Dios te dio una herencia rica, pero también dijo que era pobre. Pobre porque no tenían el valor, no tenían la salvación, no tenían lo más importante, lo que tú puedes comprar de Jesús, lo que tú puedes comprar de Él cuando te acercas a Él. Y la Odisea no lo tenía. Le decía que era ciega porque ya no era un candelabro de luz en la ciudad. La iglesia de la Odisea era para que diera luz a los laodicenses, era para que hiciera una distinción ahí en medio de ellos, pero ellos se hicieron a la manera de la ciudad. La palabra de Dios dice, no te hagas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Tú debes de impactar a los que te rodean, no los que te rodean te deben de impactar a ti. Tú debes de traer la conciencia y la mentalidad del reino de Dios a donde te desenvuelves. Ahí donde el sistema es diferente, ahí donde el sistema va a querer jalarte, pero ahí debemos de ser luz, porque si dejamos de ser luz, ¿para qué servimos? Lo había dicho en el mensaje anterior, si dejamos de ser luz, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Si dejamos de ser sal, ya no hay nada que hacer. La sal no sirve para nada, sino para salar. Pero si le quitamos la salinidad, ¿para qué sirve la sal? Sería polvo. Y está pronta a ser deshecha y quemada y hollada, dice la palabra de Dios. Desnuda. Ellos se vestían, ¿te recuerdas que te mencioné que ellos se vestían con una de los textiles más famosos en aquel tiempo, que era la lana negra fina resplandeciente? Ellos la comercializaban y eso era caro. Ellos se vestían con eso, ellos lo comercializaban, mejor dicho, y lo vendían a otros. Pero Dios les dice, estás desnuda. Estás desnuda y yo puedo ver tu vergüenza. Lo que tú y yo le ocultamos a Dios, lo que tú y yo le ocultamos al hombre, Dios lo ve directo y como es. Así que delante de Dios, o tenemos vestiduras blancas o tenemos vestiduras rotas, ¿no?
o tenemos viejas, o tenemos vestiduras nulas. No tenemos. ¿En qué estado espiritual estás tú? ¿En qué estado espiritual? Recuerda la temperatura espiritual: caliente, frío, tibio. Vestido, vestiduras rotas, desnudez. ¿En qué temperatura espiritual y estado espiritual estás tú? Porque Dios lo ve. Por eso Dios le dijo a la Odisea, y ahí más adelante le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Compra, ¿qué? Oro refinado en fuego. La palabra de Dios nos habla en Proverbios del oro y de la plata. Y el oro y la plata, que son refinados en horno muchas veces, hasta 7 veces, es lo más puro. Tú y yo debemos de pasar por procesos en la vida cristiana. Y entre más pasamos por procesos, más refinados somos, más puros somos. Aleluya. La palabra de Dios dice: ¿quién entrará en el monte de Dios? Aquel de manos limpias y de corazón Puro. puro. El corazón se debe purificar con el fuego. La palabra de Dios es fuego. Y veíamos también en la lección de pasión por las almas que la palabra de Dios es fuego, la palabra de Dios es martillo y la palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es fuego. Y mencionamos muchas cualidades del fuego. El fuego consume, el fuego se expande, el fuego se extiende, el fuego se aviva, el fuego va caminando cuando hay un incendio, el fuego camina y no hay nada que lo pare. Es muy difícil parar un fuego que ya agarró su camino. Y muchas cosas han sido quemadas por un fuego abrasador. Muchas ciudades históricamente han desaparecido por el fuego. ¿Te acuerdas de Vesubio? ¿Del volcán? ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? El fuego arrasa con todo. Pero aquí la palabra de Dios dice que es fuego porque el fuego extiende. Tú tienes pasión. La palabra de Dios vive en ti, mora en ti. Vas a ser fuego y vas a empezar a arrasar con a quien tú le hables. Amén. Va a empezar a crecer. Y esa es la pasión que debemos de tener tú y yo por las almas. Amén. Es una pasión que arrase, una pasión que se extienda, una pasión que vaya y consuma. Pero en este caso consumamos el pecado. En este caso vayamos y sean limpios los que están ahora sucios y enfermos como lo éramos tú y yo. Esa es la característica del fuego. La palabra de Dios es martillo. ¿Por qué martillo? Porque tenemos necesidad de ser moldeados. Tenemos necesidad de ser golpeados muchas veces. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos impulsa, nos inspira, nos anima, pero también nos cambia. Y cambia cosas que tenemos arraigadas de hace tiempo, años, desde siempre. Pero cuando la palabra de Dios viene como martillo, habla de juicio, habla que te está formando, habla que te quiere dar una forma nueva. Recuerda, el herrero tiene que primero calentar el hierro. Primero lo calienta hasta que sea moldeable. Ya que es moldeable, ya que Dios te hizo pasar por procesos y pruebas de fuego, ya es moldeable, ya puedes absorber la enseñanza de Dios mejor que si no hubiera prueba. Entonces sí viene el martillo de Dios y le empieza a dar forma. Todavía Wow. duele porque estás en medio del fuego, estás en medio del martillo, pero cuando el herrero acabe su obra maestra, vas a ser un vaso de uso honroso, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: yo tengo utensilios en mi casa. En mi casa hay diferentes utensilios, unos para uso honroso y unos para uso deshonroso. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un instrumento útil o un instrumento que Dios igual puede usar, estando aún fuera de la voluntad de Dios? Yo quiero que Dios me use estando en su voluntad. Amén. Y ser una vasija de uso honroso. No quiero ser como los reyes antiguos que Dios usó, pero no estaban en la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios los usó a favor de su pueblo, pero después a ellos los quebrantó. Después a ellos les dio una lección. Tú y yo debemos ser vasijas de uso honroso. Y aquí la Odisea ya no era un instrumento útil para Dios. La Odisea había perdido su esencia, la esencia de ser luz, la esencia de abrir los ojos a los demás.
con el colirio espiritual, porque ellos tenían el colirio espiritual. Tú y yo tenemos el colirio espiritual. Tú y yo tenemos el polvo frigio para la ceguera del mundo. Pero si no vamos, pero si nos enfriamos, yo había mencionado hace poco, Dios no solo va a demandar lo que hiciste de tu vida. Dios va a decir, te enfriaste en ese tiempo, y ¿sabes qué? Si no te hubieras enfriado, si hubieras obedecido a mi voz esos años, muchas de estas almas que te estoy mostrando hubieran conocido la verdad. Entonces, por esos años que te enfriaste, por esos años que fuiste tibio, pudiste haber ganado estas almas, pero se perdieron. Dios no solo va a demandarte a ti, va a demandar lo que pudiste haber ganado para Él, y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Pero Dios es bueno, y Él quiere restaurarnos, y Él quiere levantarnos. Aleluya. Él quiere que ahora sí se hagan las cosas. Él es bueno. La palabra de Dios dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Son sus pecados rojos como la escarlata, quedarán blancos como la lana. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el tiempo es hoy. Te voy a mencionar, no te mencioné el título de este mensaje. La crisis de la iglesia de hoy. La crisis de la iglesia de hoy es la tibieza. La crisis de la iglesia de hoy es la indiferencia. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, no lo busques en la Biblia, no está, solo es una reflexión, se reunió con sus demonios y Satanás preguntó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para apartar a los humanos de Dios, de la verdad? Y uno de ellos salió y dijo, yo tengo la respuesta. A ver, pues vamos a decirles que Jesús no resucitó, que Jesús es mentira, que Él se quedó en la tumba. Y Satanás le dijo, no, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, porque muchos han atestiguado y son testigos y viven una vida diferente, porque Él ha resucitado. Así que pudiera, pero no. Y después vino otro demonio y dijo, yo tengo la respuesta. Y le dijo, a ver, voy a hacerles creer a los seres humanos que la palabra de Dios es palabra de hombres, que Dios no la inspiró, que está llena y plagada de errores entonces. Y Satanás dijo, pues es buen intento, pero no. Porque muchos cristianos, miles y miles y millones de cristianos a lo largo de la historia han basado su vida y su vida ha cambiado y han sido sanados por la palabra de Dios. Y nadie puede refutar eso porque es el testimonio de ellos. Y le dijo, no. Y después vino otro, el tercero, y dijo, yo tengo la respuesta. Y le dijo, a ver, yo voy a decir que Jesús resucitó, que la palabra de Dios es verdad y que Él la inspiró, pero le voy a decir al corazón del hombre que tiene todo el tiempo del mundo para responder al mensaje del hombre. Y Satanás dijo, esa sí me gusta, eso es lo que vamos a hacer. Tú y yo no tenemos el tiempo comprado. La iglesia cree que tiene todo el tiempo. La iglesia cree que mañana puede hacer lo que hoy no estamos haciendo. Muchos en la iglesia creemos que mañana será, en un año será, y reconoce la palabra de Dios que es verdad, y reconoce que Dios ha sido bueno con él y con ella y con ellos, y que ha bendecido su familia y que Dios le está hablando, pero no acciona o no nos accionamos. Y esa es la crisis de la iglesia de hoy, la indiferencia y la tibieza espiritual. Hoy en día hay tantas religiones, tantas sectas y tantas doctrinas de hombres que plagan a la iglesia, Y lo tengo que decir porque aquí en la Odisea lo dice muy claro. La Odisea
Decía, yo soy rico, confío en mis riquezas y en mi materialismo. Tal vez hasta decían por ahí, pues a lo mejor hasta esto vino de Dios. La doctrina de la prosperidad. Ya ahí estaba, con la Odisea. Eso no es nuevo, la palabra de Dios en Eclesiastés no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Lo que ha sido será. Y lo que es, ya fue. Ya es lo mismo. Hoy en día, el hombre, muchas personas dentro de las iglesias han querido cambiar la doctrina de Dios, diciendo que ellos van a ser siempre bendecidos materialmente, pero lo llevan a un extremo. Cuando tú tomas una cosa de Dios y dejas todo lo demás, vas a estar chueco, vas a estar así. Hay que tomar la palabra y la doctrina en todo lo que ella es. Amén. Todo lo que ella es. El ministerio, el alabar a Dios, el cantar a Dios, el adorarle, la predicación, la enseñanza, el discipulado, el evangelismo. Tratar de ser equilibrados en todos, porque si tú pones un énfasis en una y descuidas lo demás, ahí vienen los problemas. Ahí vienen las situaciones, y muchas iglesias han hecho eso. La palabra de Dios tiene la preeminencia en todo. Tenemos tiempo de adorar, tiempo de cantar. Qué bonito, nos regocijamos y somos bendecidos por Dios. Aleluya. ¿Cuántos fueron bendecidos en las alabanzas, en los momentos de adoración al Señor? Y luego viene el tiempo de la comunión, la economía, darle a Dios lo que es de Dios, el tiempo de la palabra, para que tú y yo crezcamos y maduremos. Todo es importante. Y aquí la Odisea se había desviado. Y le dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas de la vida? Lo que tú compras del Señor. Es decir, yo me acerco a Cristo y de Él obtuve paz, de Él obtuve sana doctrina, de Él obtuve perdón, de Él obtuve amor, de Él obtuve el don de servicio, y el don que Él me ha dado ahora lo tengo que expandir, ahora lo tengo que usar para servir a otros. Compra verdaderas riquezas de mí, no riquezas materiales. No que tú creas que tienes y que eres rico, y no solo materialmente hablando. Tal vez muchos de nosotros creemos que tenemos mucho, por un lado intelectual o por un lado espiritualmente. La palabra de Dios dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debería tener. Y si alguien cree que sabe algo, no lo sabe como debería. Eso dice la palabra de Dios. La humildad. Y Jesús, teniendo las riquezas en su mano, la palabra le dice, mío es el oro y mía es la plata y todas las piedras preciosas. Pero dice la palabra en Filipenses que Él se humilló, Él se despojó de sí mismo. ¿Imaginas la gloria de Dios? No podemos imaginar la gloria de Dios, es muy difícil, no nos alcanza. Hasta que lo veamos cara a cara, vamos a ver la grandiosidad, la majestuosidad de su gloria y la riqueza. Allá en el cielo hay oro, es un oro fino. Allá en el cielo hay lino, es un lino fino. En el cielo hay materiales que hay en la tierra, pero son finos, son llevados más allá de lo que conocemos aquí. Y Él es el dueño de todas esas cosas. Y Dios te quiere dar el verdadero oro, el verdadero lino. La palabra de Dios dice, porque las acciones justas de los santos son el lino fino que te pones. La palabra de Dios dice que debemos de vestirnos con vestiduras blancas. Y en Apocalipsis 19 dice que esas son las acciones justas de los santos. La Odisea ya no era justa. La Odisea ya no tenía justicia. La Odisea ya no practicaba la justicia de Dios. La justicia de Dios es humildad, es servicio, es ceder, es darle y atributarle a Dios toda la honra, la gloria y el honor. Pero la Odisea ya estaba ciega, la Odisea ya no veía, la Odisea ya no tenía el colibrio espiritual, tenía el material, pero no se lo estaba poniendo a sí misma el espiritual, y empezó a dejar de ver. Y la palabra de Dios dice que tú y yo debemos de quitarnos la viga del ojo para poder entonces quitarle la astilla a mi hermano que necesita. Si no, no vamos a poder hacerlo. Y quiero decirte algo, hay muchas cosas que tú y yo no vemos de nosotros mismos en fallas. Somos ciegos a eso. Tiene que venir alguien más a decírnoslo. Tiene que venir alguien más a decírnoslo. La pregunta es, ¿somos suficientemente maduros y humildes
para recibir una enseñanza que nos va a doler o que decimos, Híjole. no lo quiero reconocer, pero algo en mí dice que sí, pero mi orgullo me impide decir que no? La palabra de Dios habla de un espíritu enseñable. Tú y yo debemos tener un espíritu que aprenda. La palabra de Dios habla de la templanza, el carácter bajo control. Debemos de aprender en humildad. Y le dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas el verdadero colirio espiritual, el que quita la venda de los ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra de Dios dice que nosotros no somos huérfanos, ¿no? El Señor nos ha adoptado. El Señor nos adoptó. Y Él nos tiene que reprender, Él nos tiene que hablar, nos tiene que animar. Si no fuéramos bastardos, no tuviéramos padre. Pero no es así. La palabra de Dios nos reprende y nos dice, arrepiéntete. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que hay en ti que está impidiendo que tu temperatura espiritual crezca? ¿Es algo ilegítimo? Más vale que sea sacado de inmediato. ¿Es algo legítimo? No lo deseches, pero dale su equilibrio y dale su lugar. Amén. Porque hay cosas que te están distrayendo y nos distraen de la voluntad de Dios. Nos distraen de la temperatura espiritual, calor, caliente, y nos mantienen en una miseria. La tibieza es miseria. La tibieza es miseria, ¿sí? El frío ya no quiere nada con el Señor, ya no está con el Señor, ¿no? Tiene que otra vez venir al Señor. Pero el tibio está y no está. Un problema de la tibieza es que es difícil de distinguir. La tibieza no se distingue, porque es tan poco a poco que tú no la detectas. Acuérdate que de la estrategia de Satanás es eso, ir poco a poco, y no la vas a detectar hasta que la palabra misma te confronte, hasta que venga alguien y te diga. Entonces la tibieza es así, poco a poco. Wow. Y tal vez los laodicenses no se habían dado cuenta. Pero tal vez sí, porque Dios levanta a personas y hombres. Yo creo que sí hubo un hombre o una persona que empezó a hablar en la Odisea, reprendiendo esa actitud. Tal vez no hizo caso, o tal vez no hubo y tuvieron que esperar el mensaje de Juan. Pero Dios siempre levanta a alguien para reprender. Y luego le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Esta es la promesa que Dios le da a la Odisea, o es la que resalta, porque así como las otras promesas que Dios le dio a las otras iglesias, también van a ser receptoras de todas las demás. Pero aquí le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tú siempre tienes el poder de rechazar o de aceptar la palabra de Dios, la reprensión de Dios. Tú tienes el poder de abrir esa puerta de tu corazón o de mantenerla cerrada, o si eres tibio, mantenerla entreabierta. Que medio entre y a la vez que no entre. Eso el Señor lo detesta. Podemos estar aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Podemos estar físicamente aquí, pero mi corazón está en la duda. Mi corazón está en el temor. Mi corazón está en lo que va a pasar mañana, pero estoy aquí escuchando la palabra de Dios. Eso empieza a mostrar tibieza. Si somos y estamos tibios, vamos a calentarnos en el poder, en el fragor del fuego de Dios. Ahí es donde nos hacemos fuertes, dice la palabra de Dios. Nos hacemos fuertes en batalla. Un soldado se hace fuerte y se hace soldado en la batalla, no en los cuarteles, aprendiendo teóricamente. Este es nuestro cuartel. Amén. Este es nuestro cuartel, aquí aprendemos de Dios. Amén. El general está aquí, es Dios. Aquí aprendemos del rey. Pero afuera te haces soldado. Afuera, en el fragor de la batalla, es donde va a haber heridas. Es donde tu armadura, si la tienes, se va a desgastar. Porque se desgasta la armadura. Entonces ven otra vez al altar y pídele al Señor, renuévame. Mi escudo de la fe se ha desgastado, renuévalo, para que las flechas del enemigo y los dardos de Satanás
rebote y no empiecen a penetrar poco a poco. Aquí nos renovamos, aquí nos hacemos fuertes en batalla y aprendiendo del Señor. Y le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra de Dios nos ha dicho que el Señor Jesús ha heredado todo de su Padre y Él te lo ha dado a ti. Amén. Él te ha querido dar a ti lo que Él recibió del Padre. La palabra dice en Juan: para que seamos uno, dice Jesús, así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, que ellos estén en mí y yo en ti y todos en el Padre y todos seamos uno. Si tú quieres vencer la tibieza espiritual, uno, crece en la unidad. Si tú quieres vencer la tibieza espiritual, tenemos y debemos tener unidad en Cristo. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Salmo 133. Juan 10:30 es el verso que te acabo de mencionar para ser uno. Hechos 2, estaban todos unánimes reunidos en oración. Si queremos vencer la tibieza espiritual, debemos estar unánimes en oración. Amén. Amén. Debemos estar aquí en oración. A las 10:30, 10:40 empezamos a orar hoy. Cada domingo para empezar el culto. Los jueves de oración, como lo decían en los anuncios, son jueves hermosos, bonitos, en los que cada uno Dios nos habla de maneras distintas y nos llena ese fuego de Dios. Amén. Ese fuego del que está hablando su palabra. Entre tú más vienes, vas a dejar de ser tibio, porque aquí venimos a calentarnos, aquí venimos a recibir de Dios. Unidad en Cristo vence la tibieza espiritual. 2. Si quieres vencer la tibieza espiritual, debes de poner en práctica el don que Dios te ha dado. La palabra de Dios dice, y Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que Dios te ha dado, que fue dado por la imposición de mis manos. Si tú y yo no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, si tú tienes habilidades administrativas, habilidades y dones de Dios en la oración, en la intercesión, en el servicio, en lo que sea, si tú no lo dejas, si tú lo dejas de hacer, la tibieza espiritual va a venir. La segunda forma de vencer la tibieza espiritual es poner en práctica tu don. Amén. Pon en práctica tu don. Amén. 3. Sé como la palabra. Vive la palabra de Dios. La palabra es real. La palabra es lo opuesto a la tibieza. En la palabra de Dios hay dos vertientes, hay dos opuestos, hay dos polos. Habla de las promesas de Dios y habla de las mentiras de Satanás. Habla de la vida eterna y habla de la muerte eterna. Habla de lo que Dios da y habla de lo que Satanás quita. Porque el ladrón no vino para más que robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios está lleno de polos opuestos. No hay tibiezas en la palabra de Dios. Sé como la palabra. Si quieres dejar de ser tibio, vive la palabra. En la palabra está, finalmente, la derrota de Satanás contra la victoria de Cristo. Amén. Ahí es donde el Señor nos da victoria. Número 4. Abraza con todo tu corazón la doctrina que has recibido de Dios. Abrázala, porque los apóstoles lo hicieron y estuvieron dispuestos a morir. ¿Ustedes creen que la tibieza hizo que ellos murieran? No. ¿Ustedes creen que la tibieza hizo que ellos soportaran y decir: te vamos a crucificar, te vamos a meter al aceite hirviendo, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a atravesar la espada? Si niegas a Jesús, no va a suceder. Si hubiera habido tibieza, ni hubieran acabado de hablar los que amenazaban y ellos ya hubieran estado salvos, ¿sí? Pero no había tibieza. En muchos países, lo sabemos, ha habido hermanos perseguidos. Dice la palabra de Dios que en quien quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Eso va en contra de la teología de la prosperidad, pero es la palabra de Dios. Amén. Así que hay que estar dispuestos a vivirlo. Y finalmente,
Debemos de dejar la vida doble. Debemos de dejar la vida doble. En las iglesias hay muchas almas que están con un pie adentro y un pie afuera. Y no reciben ni de aquí ni reciben de allá. Más bien son piedra de tropiezo para muchos. En la iglesia, pero fuera de la iglesia. Porque es el mal testimonio que están dando. La palabra de Dios dice que por muchas actitudes de estas, muchos no se quieren acercar al evangelio. Se vitupera el evangelio, dice la palabra de Dios. Por esas actitudes. Defínete. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Dios es el Dios, a Él seguidle. Si Baal es el Dios, pues síganlo a Él. Pero decídanse. Hay dos caminos: el camino del mundo, el camino de Satanás y del infierno, y el camino de la vida eterna y de Dios, el Dios de Israel. Defínete hoy. Aleluya. Hoy defínete. La palabra de Dios en Hebreos: si hoy escuchares su voz, hoy. Recuerda que la estrategia es que el enemigo te haga creer que tienes después, que mañana, que hoy seas indiferente. Ya vendrá el tiempo, ya vendrá cuando te vengas con todo. Eso no. Esa es la crisis de la iglesia. Indiferencia, indiferencia y tibieza. Y finalmente, para terminar, Lucas 24, verso 30. Mira las tres temperaturas espirituales. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Si tú al escuchar la palabra de Dios ya no arde tu corazón, ya no sientes que se sale, entonces hay que tener cuidado. Pero si arde, esa es la temperatura espiritual que Dios desea y quiere de ti, la temperatura de fuego. Mateo 24, verso 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán con sus doctrinas y todo, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hacer nada para el Señor. Temperatura espiritual fría. Ya no están a medias. Ya no están. Ya no están. Después de haber estado, ya no están. Qué triste, es lo más triste. Después de haber, dice la palabra de Dios, haber recibido el conocimiento de la verdad, de degustar las promesas de Dios, y después apartarse, se cumple el proverbio: el perro vuelve a su vómito. Y Dios desecha la tibieza, porque Él dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y Apocalipsis 3:16, que es lo que hemos leído, la tibieza espiritual. Así que el Señor hoy nos invita y nos dice: deja la vana manera de vivir. No te engañes a ti mismo. No nos engañemos. No podemos estar en dos lugares a la vez. No podemos estar en dos espiritualidades al mismo tiempo. O estamos en el mundo o estamos en el Señor. Pero no podemos estar escuchando la voz del mundo y escuchando la voz de Dios. Escuchando alabanzas y sirviendo al Señor, y por fuera escuchando las alabanzas, pero al mundo. Las alabanzas a la carne. Las alabanzas a la mente reprobada. ¿De qué canta el mundo? Sino de desamor. ¿De qué canta el mundo? Sino de pasiones juveniles, de las cuales Pablo le decía a Timoteo: apártate de las pasiones juveniles, porque pronto acarrean a la impiedad. Apártate. ¿De qué hablan las alabanzas del mundo? Sino de todo eso. Del dinero, del amor, del materialismo, del desamor. Pero el amor de Cristo, dice la palabra, nos conduce.
Amén. El amor de Cristo nos constriñe y es el amor verdadero. Aleluya. Ponte en pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora porque tú nos has recordado una vez más que tu palabra no vuelve a ti vacía. Siempre que tú lanzas tu palabra, regresará con provecho, regresará con fruto. Gracias porque al que tú tomas por hijo, reprendes. Al que tú amas, castigas. Al que tú, Señor, le has dado a degustar tu salvación, a todos nosotros nos dices hoy, arrepiéntete, como le dijiste a la Odisea. Arrepiéntete y compra lo verdaderamente lleno de valor en mí. Compra oro refinado en fuego. Amén. Compra oro para que seas rico. Y vístete de vestiduras blancas. Vístete con estas vestiduras para que tu desnudez se cubra. Para que no te avergüences en aquel día, para que no tengas pérdida, dice la palabra de Dios. En aquel día muchos habrán acumulado hojarascas, habrán acumulado ciertos materiales, pero el fuego aprobará o desaprobará todo aquello. Muchas cosas serán quemadas, muchas cosas allá se revelarán. No hay nada oculto que no haya de ser sacado a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Pero hoy, Señor, queremos no construir hojarascas, no construir heno sobre cosas frágiles, sino que hoy queremos construir, Señor, con oro refinado. Amén. Hoy queremos construir con la plata refinada, dice Proverbios, pasada por el horno 7 veces. Hoy queremos que nuestro material, el material con el que tú y yo estamos construyendo simbólicamente nuestras moradas allá en el cielo, sea material perdurable, material eterno. La palabra de Dios dice allá donde el hollín no corrompe, no carcome, allá donde la palomilla no hace ni deshace, allá es donde se guarda nuestro depósito. La palabra de Dios dice, y Pablo dijo, pero fiel es Dios para guardar nuestro depósito para aquel día. Amén. Para aquel día. Gracias. Señor, ayúdanos y quita de nosotros la tibieza espiritual. Amén. Perdónanos si en algún momento hemos sido tibios para darte, tibios para ser generosos, tibios para ir a la gran comisión, tibios para aprender de tu palabra, tibios para ser puntuales, Señor, no solo en tiempo, sino puntuales, ser correctos en lo que debemos hacer. Amén. Perdónanos, Señor, por esa tibieza, pero hoy queremos dejar de ser la Odisea. Hoy queremos ser, Señor, la iglesia fiel y verdadera de Filadelfia. Amén. Hoy queremos perseverar hasta el fin. Hoy queremos, Señor, llegar y llevar la milla extra. Hoy queremos, Señor, soportar la prueba. Aleluya. Hoy queremos ser fieles. Hoy queremos ser verdaderos, porque tú le dijiste a esta iglesia el principio de la creación de Dios, el amén, el testigo fiel y verdadero. Aleluya. El testigo fiel y verdadero. Y al que venciere, tú le darás que se siente contigo, aleluya, tu trono, sí, así como tú has vencido y así como tú te has sentado a la diestra del Padre, en su trono, en gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor, te damos. Y hoy, Señor, declaramos que vamos renovados en ti, con fuego del Espíritu Santo. Amén. Con fuego como tus apóstoles, sí, con fuego como aquel día en Pentecostés, que fueron llenos y fueron repartidas, aleluya, lenguas como de fuego, sí, y se asentaron sobre cada uno de ellos y hablaban lo que el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces predicaron, y entonces hablaron, y entonces el mundo decía, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esto? Porque todos estamos escuchándolos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios.
Aleluya. Y queremos hablar las maravillas de Dios con tu palabra y con la temperatura espiritual en alto. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aplauden al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor quiere renovar, restaurar, avivar. Que no somos tibios, sino encendidos y que debemos ese fuego. Como decía Jeremías, había un fuego en mí que no pude contener. Y hermanos, creo de todo corazón que Dios nos está llevando a algo nuevo y fresco este año. Le dijimos, la iglesia, usted sabe esa palabra, 2022, nuevos comienzos, año de nuevos comienzos. Y ustedes saben, algunos vieron las fotos en el WhatsApp. Esta semana estuvimos inclusive con aquí el hermano Alejandro en México en esta conferencia de ILI, Instituto de Liderazgo Internacional. 26 materias estudiamos, casi durmiendo 5 horas por día nada más, y muy intenso, pero un material tremendo que la iglesia lo vamos a tener y compartirlo, ya lo tenemos, y nos va a impulsar a ganar las almas para Cristo, a que tú te conviertas en un verdadero discípulo de Jesús y también ganes a otros y discipules a otros, porque a eso nos mandó el Señor. Vayan y hagan creyentes, ¿no? No. Hagan discípulos. Y un discípulo que hace discípulos, líderes. Yo creo que esta iglesia va a quedar chica este año, de verdad. Amén. Este año sí, vamos a crecer, vamos a trabajar. Porque no vamos a ser cristianos tibios, conformistas, religiosos, ritualistas, viviendo a medias, sino que vamos a estar a fondo con el Señor. Amén. Al 100 con el Señor, creciendo en calidad y en cantidad. Y si hay alguien que todavía no recibió a Cristo, hoy tu vida puede cambiar, tu vida puede ser otra, si tú le entregas tu corazón. Vamos a cerrar los ojos, y si hay alguien que hoy dices, yo no quiero ser ese desventurado, pobre, ciego, desnudo, como estaba esa iglesia, quiero tener la riqueza de Dios, las vestiduras de Dios, su gozo, su paz, su amor, esa vida nueva que Jesús compró para mí. Amén. Esa vida abundante, esa vida transformada que puede vivir como Jesús, con la paz, el gozo, el amor, la humildad, el servicio. Quiero el perdón de mis pecados, quiero un corazón nuevo, quiero ser libre de toda atadura, quiero dejar de ser una simple criatura de Dios, creación de Dios, con un boleto en la mano rumbo al infierno sin retorno, y convertirme en un hijo de Dios rumbo al cielo. Y si ese es tu anhelo, ahí donde estás, levanta tu mano, porque queremos hacer una oración juntos. Si tú quieres convertirte en un hijo de Dios, bendecido, con la paz, el amor de Dios, con el perdón de tus pecados, con esa vida nueva, tú puedes levantar tu mano y vamos a hacer una oración. Habrá alguien en este día, la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad. Di conmigo, Señor Jesús, en este día entiendo que te necesito. He pecado y he fallado, pero me arrepiento. Creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y hoy te recibo en mi corazón con arrepentimiento y con fe. Y gracias te doy por entrar en mi vida. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Gracias por entrar en mi corazón, por darme una vida nueva. Aleluya. Y ahora lléname de tu Espíritu Santo para hacerte fiel todos los días de mi vida. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero ser una persona que te refleja y que da fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Levante su mano si tú hiciste esta oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Damos un fuerte aplauso al Señor.
Al final le vamos a entregar el material. Amén. Amén. Y vamos a orar. Padre, gracias. Esta semana declaramos una semana de victoria, de bendición, donde estaremos viviendo esa vida que tú nos mandaste a vivir, interior y exteriormente, donde tú eres el centro, el Señor, el amo, dueño absoluto, donde vivimos enamorados de ti. Sacaremos tiempo para hablar, para estudiar tu palabra, para venir a los grupos y ser discipulados, para hablar a otros de Jesús, para atraer personas a la iglesia. Señor, sabemos que el mundo necesita de la luz que eres tú y de la luz que nosotros somos ahora en ti para este mundo de oscuridad. Y declaramos que Metepec es para Cristo, Toluca es para Cristo, el Estado de México es para Cristo, México para Cristo, y haremos nuestra parte en el nombre de Jesús, porque seremos como esa iglesia, Señor, que es fiel y verdadera, fructífera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Saludamos también a los que nos siguen en línea y salúdense allí, nos ayudan con la silla. Nos vemos en la semana. Atrás está la hermana ahora en la mesa. Los que quieran ver el tema de la escuela, pues